En los primeros años del siglo XX, cuando Londres respiraba humo de fábricas y carruajes de caballos aún cruzaban las calles empedradas, nació una historia que desafiaría el tiempo mismo. En 1904, un escritor escocés llamado James Matthew Barrie caminaba por los parques de Kensington observando a los niños jugar entre la niebla ligera de la tarde. Aquella ciudad, en plena era eduardiana, era un lugar de contrastes donde la rigidez de las normas sociales convivía con la imaginación desbordada de quienes aún no habían sido domados por la adultez. Barrie, marcado por la pérdida temprana de su hermano mayor en su infancia, había desarrollado una fascinación profunda por el mundo de la niñez. En esos paseos conoció a los hijos de la familia Llewellyn Davis, niños que sin saberlo se convertirían en la chispa de una de las historias más eternas jamás contadas. Entre juegos de piratas, sombras en el jardín y relatos improvisados antes de dormir, comenzó a formarse la figura de un niño que no quería crecer, un ser suspendido entre la realidad y el sueño. Con el paso del tiempo, en 1905, Barrie ya había esbozado los primeros actos de una obra teatral que presentaría en Londres. La ciudad vibraba con el teatro y la literatura, y el público de la época buscaba escapismo en historias que les permitieran olvidar la rigidez de la vida cotidiana. Fue en ese contexto que Peter Pan apareció por primera vez en un escenario, no como el héroe perfecto, sino como una criatura traviesa, libre y profundamente inquietante. Peter Pan vivía en un lugar llamado Nunca Jamás, una isla que no pertenecía a ningún mapa conocido. Allí, los niños perdidos sobrevivían sin reglas, entre hadas brillantes, piratas temibles y sirenas que cantaban desde rocas escondidas. El Capitán Garfio, enemigo eterno de Peter, representaba el paso del tiempo, la obsesión por el control y el miedo al olvido. Cada encuentro entre ambos era más que una batalla física, era una lucha simbólica entre la infancia eterna y la inevitabilidad del crecimiento. Mientras la obra ganaba popularidad, Europa se acercaba a tiempos convulsos. En 1914, el continente se vio envuelto en una guerra que cambiaría para siempre la percepción de la inocencia. En medio de ese caos, la historia de Peter Pan ofrecía un refugio extraño, una promesa imposible de eternidad en un mundo que parecía desmoronarse. Las familias acudían al teatro buscando un instante de magia que les devolviera algo de lo perdido. Con el estreno de la novela en 1911, la historia trascendió el escenario y se convirtió en un fenómeno literario. Peter Pan dejó de ser solo un personaje para convertirse en un símbolo universal de la resistencia al crecimiento, aunque también de sus consecuencias. Porque Nunca Jamás no era solo un lugar de libertad, también era un espacio donde el tiempo se detenía, y con él, la posibilidad de cambiar. Los años avanzaron y la figura de Peter Pan fue reinterpretada una y otra vez. En 1920, las primeras adaptaciones cinematográficas intentaron capturar su esencia, aunque sin poder atrapar del todo la magia que Barrie había concebido. Con cada versión la historia se transformaba, pero el núcleo permanecía intacto, la eterna tensión entre la infancia y la adultez. Barrie, ya en sus últimos años, contemplaba cómo su creación había escapado de sus manos para instalarse en la cultura popular. En 1937, mucho después de su muerte, la historia seguiría evolucionando, llegando a nuevas generaciones que encontraban en Peter Pan un espejo de sus propios deseos de huir del tiempo. Sin embargo, en el corazón de la historia siempre persistía una pregunta sin respuesta. ¿A qué ocurre cuando alguien decide no crecer jamás? Peter, eterno niño, seguía volando sobre Londres en la imaginación de quienes lo soñaban, mientras Campanilla brillaba como una chispa de esperanza y peligro al mismo tiempo. Pero en lo profundo de Nunca Jamás, algo comenzaba a cambiar. Las sombras se volvían más largas, los juegos más silenciosos, y hasta el propio Peter empezaba a sentir una extraña sensación que nunca había experimentado antes. Un vacío desconocido se abría paso entre sus aventuras, como si el tiempo que creía derrotado estuviera encontrando una nueva forma de regresar. En los años siguientes, la historia de Peter Pan comenzó a resonar de manera distinta en cada rincón del mundo. En 1945, tras el final de una guerra que había consumido continentes enteros, el deseo de escapar de la realidad se volvió aún más profundo. Las nuevas generaciones crecían entre ruinas y reconstrucciones, y el mito del niño que nunca crecía adquiría un significado más oscuro y nostálgico. En Londres, las viejas salas de teatro seguían representando la obra. Pero ahora el público no solo veía fantasía, sino también una reflexión sobre lo que se había perdido. La infancia comenzaba a percibirse como un territorio frágil que podía desvanecerse con facilidad. En 1953, una gran adaptación animada llevó a Peter Pan a una audiencia global. La historia se transformó en colores brillantes y música inolvidable.
pero debajo de esa superficie luminosa seguía latiendo la misma pregunta esencial. ¿El niño que se niega a crecer es realmente libre o está atrapado en su propia eternidad? Con el paso de las décadas, la historia fue reinterpretada una y otra vez. Nunca, jamás se convirtió en un espejo donde cada generación proyectaba sus propias dudas. En su interior, Peter continuaba volando, pero algo en el aire había cambiado. Las risas de los niños perdidos se apagaban lentamente, y el capitán Garfio parecía consciente de que su destino estaba unido a algo que se desmoronaba. Una noche sin luna, Peter despertó sintiendo que el viento ya no le respondía. Campanilla parpadeaba con una luz inestable y el cielo de la isla parecía dudar de su forma. En Londres, un reloj sonó sin razón aparente, cruzando la frontera entre los mundos. Peter llegó al barco de Garfio, pero lo encontró vacío, detenido en un mar sin movimiento. Entonces comprendió que el tiempo estaba regresando de una forma distinta, no como enemigo, sino como algo inevitable. En el límite entre lo real y lo imposible, una sombra desconocida apareció en el cielo. No era pirata, ni hada, ni niño perdido. Era algo nuevo. Peter extendió la mano hacia esa presencia sin saber que ese gesto abriría el final de Nunca Jamás o su transformación definitiva. La sombra creció sobre la isla como una grieta viva. Peter sintió miedo por primera vez, no de perder una batalla, sino de desaparecer. Campanilla intentó sostener la luz, pero cada chispa se rompía como un recuerdo que se desvanece. Los niños perdidos olvidaron sus nombres. El mar se elevó sin sonido. El cielo dejó de ser cielo. La figura del tiempo se hizo presente sin forma definida, llenando todo con una certeza silenciosa. Peter intentó volar, pero el aire ya no lo sostenía. En Londres, una campana sonó en una iglesia vacía, cruzando el umbral de la realidad. Peter entendió que la batalla no era contra un enemigo, sino contra lo inevitable. Entonces la voz del tiempo susurró que nunca jamás no estaba muriendo, estaba despertando. En ese instante la isla se detuvo. Peter quedó suspendido entre la desaparición y algo completamente nuevo, mientras una puerta invisible comenzaba a abrirse detrás de él.